Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en Desarrollo Global. Como se anunció, mi nombre es Julio Puntriano y estoy a cargo de este curso, de esta conferencia virtual muy importante, aquí transmitiendo desde Lima, Perú. Son las 7:16 de la noche y vamos a tratar hoy día un tema muy especial, muy importante en la hora actual, que tiene que ver con, digamos, la transferencia de la gestión administrativa en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es un tema importante por varias razones, ¿no? Yo quiero hacer una antesala en este tema porque me parece que no debemos de perder el foco de la importancia de este importante paso, de este importante proceso. La importancia es garantizar que la gestión administrativa de las municipalidades y de los gobiernos regionales del país no sufra baches, no tenga vacíos, no tenga demoras. Es decir, queremos fluidez, queremos efectividad, queremos que las autoridades entrantes pues tengan la posibilidad de realizar su gestión de la manera más adecuada posible, más efectiva, sin que existan sobresaltos, exabruptos o demoras por un desconocimiento de la actuación administrativa de la entidad. En consecuencia, ese es un primer valor que tiene el proceso de transferencia, que es muy importante: fluidez. Es decir, la autoridad entrante tiene que conocer cuál es el estado, cuál es la situación, cuáles son los pendientes que tiene que acometer para poder desarrollar una gestión efectiva. De otro lado, también es importante, y eso es parte del proceso de transferencia y tiene que ver también con gobernabilidad, y tiene que ver con organización de la gestión pública, dar a conocer los resultados de la gestión. Un gobierno se elige para que transforme la realidad, para que genere cambios en la condición de las personas, de tal manera que se produzca efectivamente eso que se llama resultados. Los resultados son un cambio en la condición de las personas. Resultados significa, en otras palabras, bueno, si habían 60% de niños entre 0 y 5 años que están con anemia, pues ahora tenemos 40% que están con anemia. Es decir, hemos mejorado, hay menor número de personas que tienen una condición que afecta su proyecto de vida, su desarrollo personal, individual. Entonces, cuando hablamos de transferencia de gestión administrativa, también estamos hablando de un tema fundamental, que es el de la rendición de cuentas. Entonces, lo que también quiero decirles a ustedes como antesala a esta exposición que vamos a tener es que no se trata de una auditoría, por favor. No se trata de hacer una fiscalización, ¿no? Muchas veces por este tema y esta confusión vemos que se producen los primeros entrampamientos, porque si la autoridad entrante llega pues con el afán de fiscalizar, porque puede haberse presentado ciertas sospechas o ciertos indicios de que haya habido corrupción y lo demás, y bueno, no quiere firmar nada, y la autoridad saliente, bueno, se encapsula, pues digamos ahí nos perdemos de vista el objetivo principal que ya les he mencionado, que es el de asegurar que haya una fluidez en la gestión administrativa, que no haya esas demoras que se producen a propósito de ello. Pero para esto, el clima y también la naturaleza del proceso de transferencia tiene que estar, estimados amigos, efectivamente claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar aquí? No se trata que la autoridad entrante va a hacerse responsable, si firme el acta de transferencia, de toda digamos, el contenido de los documentos, de los informes que se vean en el proceso de transferencia. Por ejemplo, si en el proceso de transferencia nos dicen, bueno, tiene que haber el balance general, tiene que tener el plan estratégico institucional, etcétera, pues simplemente tendremos que verificar que el plan estratégico, que el ROF o que el balance se hayan suscrito de acuerdo a normas, que se haya remitido, lo que diga dentro. Si hay problemas en su contenido, si hay deficiencias en su contenido, no compete mirarlo en el proceso de transferencia. Y este es un tema importante. Simplemente hay una verificación de que existan los documentos con cargo siempre a control posterior
Y de eso ha quedado, se ha hecho constancia. La Contraloría General de la República, haciendo su trabajo, y me parece perfecto, ha sacado una directiva que aclara esos puntos, teniendo en cuenta también que es importante saber que es responsabilidad tanto de la autoridad saliente como de la autoridad entrante recabar y validar la información necesaria para este proceso de transferencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un elemento importante para asegurar que exista buen gobierno y exista una buena gestión administrativa. Entonces, con esto vamos a empezar esta conferencia. Aquí tienen ustedes la presentación, lo deben estar viendo en sus pantallas en este momento, y empezamos pues con el curso, bueno, queremos que esto sea integral, un curso integral de la transferencia de la gestión administrativa en los gobiernos regionales y locales. Aquí estamos diciendo que estamos basando este curso en la última normativa que ha sacado la Contraloría General de la República, que es el ente del Sistema Nacional de Control, el ente rector, y en este caso es la directiva 008-2018 de la Contraloría General de la República. Bueno, vamos a tener este curso, lo vamos a dividir en 3 sesiones. La primera sesión vamos a hablar sobre el marco normativo del proceso de transferencia, que es importante. Hay algunos elementos que son sustanciales. Si ustedes me preguntan cuál es la novedad del marco normativo, bueno, es la responsabilidad. El proceso de transferencia es de interés público. Entonces, si afectamos el interés público, es decir, si no llevamos a cabo adelante el proceso de transferencia, en realidad eso puede implicar hasta responsabilidades penales. Entonces, es importante tener en cuenta, y ojo que hay responsabilidad tanto de la autoridad saliente, que es la que es responsable de recopilar, de acopiar la información que se necesita para el proceso de transferencia, y también hay responsabilidad de la autoridad entrante de participar activamente en los comités y la comisión responsable de llevar adelante el proceso de transferencia. Muy bien, como ya se había mencionado, mi nombre es Julio Puntriano, tengo mucho gusto y estoy muy contento de estar aquí en casa en Desarrollo Global para trabajar este importante tema, y espero que sea de utilidad para todos y todas ustedes, y es un elemento importante también para sacar adelante a nuestro país. Ojo, las autoridades locales y autoridades regionales, en breve vamos a tener pues un proceso en el cual van a entrar nuevas autoridades, y lo que necesitamos es que la provisión de servicios públicos esté garantizada, que las prestaciones que son de cargo del gobierno regional y las municipalidades pues no sufran ninguna desavenencia. Entonces, vamos a ver en este momento, en la sesión 1 de esta conferencia, vamos a ver el tema del marco normativo que orienta el proceso. Entonces, aquí yo quería mencionar la ley 30.204, que es la ley que regula la transferencia de la gestión administrativa en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esta ley es muy importante porque establece ciertos hitos, organiza de una mejor manera el proceso de transferencia, y vamos a ver aquí, como ustedes ven en sus pantallas, ¿no es cierto?, que la ley tiene por objeto pues regular este proceso de transferencia de la gestión que se efectúan tanto en las administraciones regionales como en las locales. El artículo 2 es un artículo muy importante, porque lo que estamos hablando aquí es que ciertamente el proceso de transferencia de la gestión administrativa tiene la finalidad de garantizar que exista esto que mencionaba, fluidez, que haya continuidad en el servicio público y que se rinda cuentas a la ciudadanía del estado de la gestión. Vamos a ver luego que entre la información que se solicita es de qué manera los gobiernos regionales y locales han reducido, han cerrado brechas.
Y esto exige que hayan podido medir al iniciar la gestión cuál era el estado situacional que encontraban el municipio, que encontraban el departamento, para después decir qué cosa lograron cambiar. Lo que estamos viendo en la práctica, en lo cotidiano, es que muchas municipalidades, muchas autoridades regionales, más en municipalidades que en gobiernos regionales, pues no han medido cómo empezaron. Cuánto era la desnutrición, cuánto era la deserción escolar, cuánto era el rendimiento escolar, cuánta gente no tenía acceso a agua potable, saneamiento, cuánta gente, con qué problemas había en el transporte, etcétera, para poder decir, nosotros como gobierno transformamos la realidad, cerramos brechas para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida, pueda realizarse como personas, puedan aprovechar las capacidades y las competencias del caso para salir adelante. Entonces, ese es un elemento fundamental, queridos amigos y amigas, que vamos a tener que mirar, ¿no es cierto? No olvidemos entonces la naturaleza. Si bien es cierto el concepto, el nombrecito este de transferencia de la gestión administrativa, sí, tiene que ver con los sistemas administrativos, por lo menos los básicos, los que están regulados en la ley 29158, que es el marco del Poder Ejecutivo, pero además, no olvidar, es un proceso en el cual nosotros brindamos la información de los resultados del gobierno. Debería tal vez el nombre ser un poquito más específico y señalar transferencia de gobierno y de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales. Hubiera sido mejor así, porque también estamos dando cuenta de lo que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto? Gobernar es decidir para transformar la realidad, lo dice un prestigioso autor, para transformar la realidad. El que gobierna transforma la realidad. No se gobierna para firmar papeles, no se gobierna para suscribir ordenanzas ni decretos de alcaldía. Esos son medios, son instrumentos para avanzar en un proceso mucho mayor, que es de generar las condiciones para que la gente, para que los ciudadanos, para que los vecinos puedan aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto?, y ser dueños de sus destinos. Entonces es un elemento importantísimo. Entonces, de acuerdo al artículo 2 de la ley, ¿no?, de esta ley que es importante, la ley 30.024, de acuerdo al artículo 2, lo interesante es que nosotros tenemos que mirar aquí que debemos de garantizar la continuidad del servicio regional y local, de los servicios que brindan los gobiernos regionales y locales, pero también rendir cuentas, ¿no es cierto?, atendiendo los principios que orientan el tema de la transparencia y de los derechos ciudadanos que están ¿no?, regulados ahí en la ley 36.600, ¿no es cierto? Mirar esto que son la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, otro elemento importante aparece cuando hablamos del artículo 3 de la ley 30.024, que nos señala la obligatoriedad del proceso. Es decir, el proceso de transferencia es obligatorio, obliga a las autoridades, a los presidentes, a los gobernadores regionales y a los alcaldes a asumir ciertas actividades, que ya las vamos a estudiar, ciertas actividades en el marco de este proceso de transferencia, ¿no es cierto?, hacia las autoridades electas, ¿no es cierto? Entonces, indicando, y en este artículo yo les había ya adelantado, indicando que el procedimiento de transferencia a la gestión administrativa es, queridos amigos y amigas, es de interés público. Y aquí estoy viendo ya en el chat, estoy viendo que hay algunas personas que se están presentando y están saludando. Yo los saludo desde aquí, desde Lima, Perú, a Ángel Ernesto, a Juan Luis, que está presentándose, a Moisés, a Luis Eduardo. También puedes vernos en el celular, también puede ser posible que puede verse. También también lo pueden hacer, también está Cristian Eduardo, Luis Eduardo, Mercedes, buenas noches,
Ángel Ernesto, John Josué, Alejandro Dante, Jacinto, muy bien. Hay algunos amigos que están reportando que no se puede visualizar. Yo creo que eso se está corrigiendo de inmediato. Ya me acaban de mencionar en la mesa de control que no hay problema, que ustedes pueden verlo perfectamente y entonces ahí estamos. Entonces, muy bien. Tenemos pues que el artículo 4 en este caso señala o regula de la ley 30.024, regula la conformación de la comisión de transferencia, que es el órgano encargado, ¿no es cierto?, de dirigir el proceso de transferencia. Esto es muy importante. La comisión de transferencia es un ente, digamos así, de revisión, de confirmación, de validación, ¿no es cierto? Es un ente que dirige el proceso, ¿no es cierto? Hay un ente también técnico, un ente que hace las cosas, que se encarga de acopiar la información, de procesarla de manera más adecuada, conforme a la ley y a las directivas, ¿no es cierto?, que es el grupo de trabajo. Entonces tenemos dos instancias, una instancia que es más de índole política, ¿no es cierto?, y otra instancia que es técnico-administrativa, que es un elemento importante. Ahorita estamos hablando de la comisión de transferencia, que está integrada, ¿no es cierto?, por un equipo, representantes, ¿no es cierto?, de la autoridad saliente y también de la autoridad entrante, ¿no es cierto? Aquí hay un elemento que es importantísimo, ¿no?, que la autoridad saliente es la que convoca la conformación de esta comisión. Y la finalidad de la comisión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4, es de validar la información y documentación que sustenta la transferencia a la gestión administrativa. Pero por favor, acá quiero ser bien enfático y esto tomen nota porque esto genera también algunas suspicacias. Cuando decimos validar la información, significa chequear que existe el documento. Ahora, el contenido del documento puede tener problemas. Puede haber información que no sea correcta. Puede haber algunos maquillajes que a veces ocurren en la administración pública. Bueno, no se trata de revisar, de hacer suyo, ¿no es cierto?, el contenido, sino que existe el documento. Y esta explicación que le estoy dando es la definición que da al concepto validación la propia Contraloría General de la República en la Directiva 008. Por favor, eso hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo porque cuando uno es autoridad entrante, ¿no es cierto?, yo puedo tener mucho temor de suscribir documentos, yo no sé qué estoy firmando, ¿no es cierto? A lo mejor estoy firmando mi sentencia de muerte, ¿no? Puede pasar. Esto, por favor, quiero que quede bien claro, porque esto lo ha definido muy bien, me parece de manera correcta, la Contraloría General de la República. Y nos está diciendo con buen castellano y muy claro, bueno, pues nosotros necesitamos para el proceso de validación simplemente que se especifique, que se chequee, que se verifique, simplemente que existe el documento, que existe el plan estratégico institucional, por ejemplo. ¿Lo tienen? Sí. De repente el plan estratégico no tiene indicadores, de repente no se han identificado las acciones estratégicas, qué sé yo, ese no es problema en la comisión entrante. Simplemente de lo que se trata es, queridos amigos, de poder identificar claramente que existen los documentos. La propia Contraloría nos dice, lo demás, el control posterior viene después, se hará la revisión, se hará la verificación del contenido, de lo actuado en este tema. Entonces, queridos amigos y amigas, de lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, es pues una regulación que nos permite tener bien claro el ámbito de competencia, el ámbito de actuación y también el mandato específico que tienen estos actores. Ahorita estamos hablando de la Comisión de Transferencias y como la norma, este artículo 4 lo dice, cesa su función cuando se suscribe el acta de transferencia, que ésta se suscribe a más tardar 2 días hábiles antes de la instalación
de la nueva autoridad. Ojo, que también hay un acta que se suscribe después del acta de transferencia. Ojo, que es un acta ya de cierre de la transferencia que se debe suscribir el último día de la gestión, que, bueno, evidentemente ahí simplemente contendrá alguna información actualizada en relación a los requerimientos de información que se solicitan en el proceso de transferencia. Entonces, ustedes tienen ahí pues un elemento importante también a considerar en ese tema. Luego, lo que son los integrantes de la comisión de transferencia, sea gobierno regional o sea gobierno local, hay algunas particularidades bien interesantes. Sí o sí, repito, queridos amigos y amigas, sí o sí tiene que estar presente la autoridad saliente en la comisión de transferencia. Es decir, el gobernador regional o la gobernadora regional tiene que estar presente. El alcalde o la alcaldesa tiene que estar presente. No puede mandar representante. En el caso de la autoridad entrante, sí lo puede hacer. La norma, en el inciso B, nos dice el presidente regional o el alcalde electo o su representante acreditado, debidamente acreditado, ¿no es cierto? Entonces, esta es una variante que se hace y bueno, la norma es clara y la ley es sabia, o por lo menos esperamos siempre que las leyes sean sabias. Puede ser para evitar también determinadas contingencias que existen. A veces la campaña política es muy, ¿cómo le podríamos decir? Muy tensa, ¿no es cierto? Y a lo mejor el proceso se envicia un poco, el ambiente se carga, si es que están las dos autoridades ahí presentes. Entonces hay la posibilidad de acreditar un representante, que es un elemento clave. Además, habrán dos representantes de la autoridad en ejercicio. Y aquí también hay otro detalle. El detalle es el siguiente, queridos amigos. Cuando hablamos de la autoridad en ejercicio, dos autoridades, uno de ellos, de todas maneras, tiene que ser el gerente general, en el caso del gobierno regional, ¿no es cierto?, que es la máxima autoridad administrativa, y en el caso del gobierno local, el gerente municipal tiene que estar de cabeza en ese proceso. Entonces, estamos hablando aquí de algunas consideraciones y algunas exigencias que establece la norma. Del lado de la autoridad electa, que es la autoridad entrante, evidentemente simplemente se coloca dos representantes, ¿no es cierto? Ahora, con acuerdo de ambas partes, dice la norma, y ese es un acápite muy importante, se establece la forma de funcionamiento de la comisión, así como la posibilidad de ampliar el número de sus miembros. Esto es muy importante porque, ojo, la comisión de transferencia trabaja sobre la base de un instrumento importante que la norma, la directiva 0008, lo ha mencionado. Esa norma nos dice qué cosa. Tiene que aprobarse un plan de trabajo. Es decir, ha pasado, y esto lo digo para que nos entendamos perfectamente, sobre todo aquellos que van a estar metidos en el tema de la transferencia, el plan de trabajo tiene que ser correctamente elaborado, tiene que identificarse las actividades que se requieran, que es muy importante, para que no ocurra lo que ha ocurrido en algunas oportunidades, que la autoridad entrante, por ejemplo, entra a todas las oficinas, etcétera, ¿no? Luego se le ocurre otra cosa, etcétera, entonces genera un desorden. Y eso no es un tema, pues, que no tenga derecho a conocer lo que pasa en la entidad. No, de lo que se trata es de tampoco entorpecer el servicio público, ¿no? Porque tenemos que evitar, pues, que coloquemos en los gobiernos regionales y los gobiernos locales un letrero que diga cerrado por proceso de transferencia, ¿no? Hasta nuevo aviso, ¿no? Las oficinas, las gerencias tienen que brindar servicios y tenemos que hacer un proceso ordenado. ¿Cuál es la garantía? Yo, autoridad entrante, tú, autoridad saliente, muy bien. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre las actividades que vamos a realizar para captar la información de interés. Hay información que se tiene que solicitar sí o sí, que lo dice la Contraloría, ahora lo vamos a revisar, pero también hay otra actuación. O sea, podemos, por ejemplo, la autoridad entrante debería
colocar como una actividad entrevistas a funcionarios clave de la municipalidad o del gobierno regional. Yo necesito conversar con el gerente de desarrollo social, necesito conversar con el gerente municipal, necesito conversar con el gerente de rentas, por ejemplo. Sí, claro que sí. Entonces yo puedo realizar determinadas entrevistas, ¿no es cierto?, determinadas actuaciones para poder tener una comprensión cabal de cómo está el Estado, cuáles son los pendientes, sobre todo, que es importante, de la gestión administrativa del gobierno local. Eso es interesante, pero eso tiene que estar en el plan de trabajo. Ojo, de tal manera que tengamos un instrumento que ordene, que organice, ¿no?, que sea previsible, digamos así, que se tomen las medidas de anticipación para que pueda existir fluidez en el trabajo. Además, también podría haber un pequeño reglamento, ¿no es cierto?, de la Comisión de Transferencia, que puede ser aprobado por sus miembros. Todos los acuerdos que tengan la Comisión de Transferencia, siempre firmar el acta, por favor. Ese es un tema importantísimo. Y además, la ley nos habla de un elemento que es importantísimo, que es el de ampliación de lo que son los miembros de la comisión. Y eso es importante. Es decir, cuando tenemos municipalidades complejas, por ejemplo en el caso de Lima Metropolitana, ¿no es cierto?, que tiene varias OPDs, ¿no es cierto?, está EMSA, está Invermet, está, ¿no es cierto?, Protransporte, qué sé yo, ¿no es cierto?, entonces necesita tener subcomisiones. Entonces, gente que haga lo mismo, haga lo propio en ese estadio, en ese nivel, ¿no es cierto? Entonces teníamos subcomisiones de transferencia en cada una de las OPEs y para eso se va a necesitar una ampliación de los miembros, ¿no? Entonces, la comisión de transferencia es una sola, pero pueden ampliarse los miembros para trabajos que exijan mayor dedicación o en razón a la complejidad del proceso. En algunos casos eso está justificado. Una municipalidad pequeña no tendría por qué ampliar los miembros porque en realidad no se requiere para este tema. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa es también el proceso de transferencia, ¿no? La ley regula a grandes rasgos y luego la Contraloría lo ha detallado, lo ha definido, ¿no es cierto?, en qué consiste el proceso de transferencia, que es un elemento importante para avanzar en la gestión pública. Entonces, es el presidente, el gobernador regional o gobernador regional, aquí la norma del proceso de transferencia no está actualizada, ustedes saben que hubo un cambio de denominación, ahora no se llama presidente regional ni presidenta, sino se llaman ahora gobernadores regionales o gobernadores locales, ¿no es cierto?, regionales o gobernadoras, ¿no es cierto?, y los alcaldes, ¿no es cierto? Entonces, bajo responsabilidad están en la obligación de emitir un informe de rendición de cuentas, ¿no es cierto?, brindando la información suficiente acerca del estado de la gestión. Ese es un elemento importante. Entonces hay un primer documento, un primer entregable que aparece, que es este informe de rendición de cuentas y transferencia. Luego, la comisión de transferencia recibe la información, la verifica y al término de sus actividades levanta un acta de transferencia suscripta por ambas partes. Entonces hay un acto que aparece, un acto de verificación, un acto de revisión de la información que alguien le alcanza, ¿no es cierto? Ese alguien que le alcanza se llama, ya lo vamos a ver en la directiva de la Contraloría General de la República, el grupo de trabajo. Entonces el grupo de trabajo es un grupo activo, ya vamos a ver cómo se conforma. El elemento fundamental aquí es que haya un proceso, un trabajo en tándem para poder sacar adelante el tema. A ver, muy bien. Estoy viendo aquí también ya las buenas noches. Alejandro, ¿se puede visualizar? Por favor, confirmen. ¿Sí? ¿Hay visualización? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, aquí hay otro elemento que aparece en el inciso C. En el acta de transferencia, nos dice la ley, se puede dejar constancia de la inexistencia o faltante de bienes, recursos y documentos en materia de transferencia, así como de asuntos pendientes
de atención antes de que culmine su mandato. Entonces, aquí también hay una garantía para las autoridades entrantes. A veces yo entro, pero yo no sé qué me están dejando, no sé qué documentación es, Entonces, por ejemplo, a mí me pueden decir, le dejo los oficios del 001 al 48.300, ok, pero no puedo contarlos todos, ¿no? Se deja constancia que dicen que se han dejado, o se tendría que verificar en todo caso, pero ahí habría que hacer alguna anotación sobre el particular. Cuando veamos inventarios o cuando veamos mobiliario, ahí también pueden surgir diferencias. Esto significa también que la comisión entrante tiene que tener un equipo que tenga un buen ojo administrativo para poder verificar, para poder señalar, ¿no es cierto?, identificar las divergencias que podrían haber entre la información oficial u oficiosa y lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, este es un elemento que es importantísimo a considerar. Copia del acta de transferencia y del informe, que son los dos integrales más importantes, son los que son los que se remiten a la Contraloría, ahora todo se hace virtual, General de República, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su suscripción. Más adelante ustedes van a ver que tenemos un cuadrito donde esto lo explicamos claramente, queridos amigos y amigas. Entonces, luego corresponderá al presidente regional o a la presidente regional, al alcalde electo, ¿no es cierto?, disponer que el contenido del acta de transferencia y del informe de rendición de cuentas, ¿no es cierto?, el informe de transferencia y rendición de cuentas, así se llama en la directiva, pues se publique, se suba al portal de la municipalidad o del gobierno regional para que la gente, para que nosotros los ciudadanos de a pie podamos revisar, podamos mirar cómo nos ha ido en la gestión institucional. Entonces, esto es un tema importantísimo que es tratado en la ley, y en el artículo 7 de la norma nos habla sobre el contenido del informe de transferencia, de rendición de cuentas y transferencia. Bueno, acá hay una chiripioca porque en realidad en la ley se habla informe de rendición de cuentas y transferencia, pero en la directiva que ha aprobado la Contraloría General de la República es exactamente al revés, ¿no? Se habla del informe de transferencia y de rendición de cuentas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, este informe de rendición de cuentas y transferencia, ¿no es cierto?, va a tener como contenidos el acervo documentario. En realidad es una referencia al acervo documentario, es un recuento, ¿no es cierto?, incluida la que corresponda al Consejo Regional o al Consejo Municipal. Entonces, ahí hay un elemento que es interesante, además de los consejos de coordinación regional y local. Nosotros tenemos un órgano de gobierno, que es el Consejo Regional, el Consejo Municipal, y tenemos órganos de consulta, ¿no es cierto?, de coordinación, que son los CCL o CCR. Entonces, el Consejo de Coordinación Local o los Consejos de Coordinación Regional. Bueno, también necesitamos el acervo documentario de ambas instancias, ¿no es cierto? Además, el inventario físico detallado de los bienes muebles e inmuebles, indicando el estado de su saneamiento, en el caso de los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, bienes afectados en uso y vigencia de contratos es un elemento importante. Bienes afectados en uso, ojo, es decir, no necesariamente los bienes que sean de propiedad de la entidad, sino todos aquellos que está usando la entidad, todos aquellos los cuales la entidad ejerce cualquiera de los atributos de la propiedad. En este sentido, yo les rogaría a ustedes que revisen en la definición que se hace sobre bienes y recursos públicos de la Contraloría General de la República, que es el concepto que están aplicando aquí en el artículo 7, es decir, revisen por favor el capítulo de definiciones de la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Hay un capítulo de definiciones, revisen ahí, hay un concepto que es bienes y recursos públicos, y ahí ustedes van a poder darse cuenta de ese tema. Cuando nosotros decimos aquellos que ejercen, aquellos bienes que ejercen cualquiera de los atributos de la propiedad, bueno, los abogados conocen esto perfectamente, mis colegas, pero los que no, significa si usas, si disfrutas, si puedes disponer, cualquiera sea el caso, ¿no es cierto?
a mí me ha prestado, me ha afectado en uso, por ejemplo, la cooperación internacional, una camioneta. Me la ha prestado. Bueno, pero esa camioneta la estoy usando yo. Bueno, esa camioneta también es parte del inventario físico. ¿Por qué? ¿No es cierto? De lo que se trata es de mirar todos los bienes y todos los bienes muebles e inmuebles que son utilizados por la entidad, que están bajo la esfera de actuación de la entidad. Además, ¿no es cierto?, se trata de presentar los principales documentos de planeamiento estratégico y operativo, así como documentos de la gestión administrativa. Este es un elemento importante. De lo que se trata aquí, por ejemplo, en materia de planeamiento estratégico, plan de desarrollo concertado, sea regional o local, eso es un tema importante. En el caso de los gobiernos regionales, también el plan de ordenamiento territorial podría ser un tema importante. Todos aquellos que derivan del mandato específico, tanto de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales como de la Ley Orgánica de Municipalidades. Hablamos también, efectivamente, por ejemplo, del plan de desarrollo urbano, del plan de desarrollo rural, como lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces tenemos varios instrumentos de planificación. Ahora, los estándares, los que tienen que estar sí o sí, son aquellos que son regulados por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, regidos por el ente, su ente rector, que es el CEPLAN, y ahí muy claramente se establece, pues, tenemos que tener el PDC, pero también tenemos que tener el Plan Estratégico Institucional, que es un instrumento de mediano plazo, de 3 años, y a su turno el Plan Operativo Institucional. Luego ya veremos si el Plan Operativo Institucional para el año 2019 se ha elaborado, por ejemplo, aplicando el enfoque de integración de los sistemas administrativos transversales. Luego ya veremos esto, pero eso no corresponde a ser al momento de la transferencia. Al momento de la transferencia, ¿tiene usted POI? Sí. A ver dónde está el POI. Aquí está, aprobado por... Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué dice adentro del POI? Ese es un tema que viene después. La validación, de acuerdo a lo que ha establecido la Contraloría General de la República, la validación es del documento en general, no es en lo específico o respecto del contenido. Por favor, esto es importante tenerlo presente, no es un invento de este profesor, ustedes lo tienen claramente señalado en la directiva de la Contraloría. Ahora vamos a ver la disposición específica, pero que ustedes lo tengan en cuenta. Luego, otro elemento clave es la situación de los asuntos vinculados, ¿no es cierto?, vinculados a cada uno de los sistemas administrativos, y este es un elemento clave en el proceso, y que ustedes lo pueden revisar en el artículo 46 de la ley 29158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los 11 sistemas administrativos transversales que van, los sistemas que forman parte de la administración financiera del Estado. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de tesorería, estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de endeudamiento. Luego viene el abastecimiento, donde está subsumido el tema de contrataciones, ¿no es cierto? Luego tenemos el sistema de defensa jurídica del Estado, el tema de inversión pública, etcétera. Los 11 sistemas en la modernización de la gestión pública, el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no es cierto? Y vamos configurando los sistemas que forman parte. Hay otros sistemas administrativos que decididamente los coloca la Contraloría General de la República, que no son los 11 que están establecidos en la ley 29158, ¿no? Por ejemplo, el sistema de bienes nacionales, que es tan importante, tenemos que hacer el inventario de bienes muebles e inmuebles. En lo que son bien el acervo documentario, el tema archivístico, ¿no es cierto? Entonces, el tema archivístico también tiene que estar, que es un sistema administrativo. Entonces, aquí tenemos que ver, y esto, ojo, queridos amigos y amigas, es importante tener presente que no todos los sistemas administrativos están contemplados en el artículo 46 de la ley 29158. Hay otros sistemas administrativos que cumplen con todas las exigencias que han sido reguladas por la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que sean aprobados por ley, etcétera, ¿no es cierto?, que cumplen con todos esos requerimientos, pero que están en otras disposiciones. Así que los 11 básicos, ¿no es cierto?, están en la ley 29158, pero también hay otros que, o alguno de ellos, los recoge la directiva de
que aprobó la Contraloría General de la República para el proceso de transferencia. Además, es un tema importante, la situación de las obras, de los proyectos, de los programas y actividades en ejecución. Este es un dato muy importante. Y cuando hablamos de las obras, ¿no es cierto?, estamos hablando no solamente de los proyectos de inversión, sino también hablamos de las otras modalidades de inversión pública que se han, digamos, se han tipificado, se han calificado así, las IOAR, ¿no es cierto?, que son a las que se refiere la nueva regulación que rige la inversión pública, es decir, Invierte Perú o Invierte P. Además de esto, hablamos de los programas. Cuando hablamos de los programas y actividades, estamos hablando de gasto corriente. Habrá que ver la clasificación presupuestal, que pueden ser acciones centrales o pueden ser APNOPs, ¿no es cierto? O pueden haber algunos programas, porque hay programas también que tienen una configuración especial, que están previstos en la ley 29158, los programas nacionales, por ejemplo, o pueden haber algunos programas de esa índole en el nivel regional, ¿no es cierto? O tal vez local. Y como también podrían haber proyectos, pero no los proyectos de inversión pública, sino algunos que se llaman proyectos, se conocen así como proyectos especiales, ¿no es cierto?, que han sido asignados a gobiernos regionales en este caso. Muy bien. Y un informe de los asuntos urgentes de prioritaria atención y de aquellos que la Comisión de Transferencia acuerde como pertinentes. Este es un tema importante. Es necesario para esto que tiene este objetivo principal que tiene el proceso de transferencia, es necesario, queridos amigos y amigas, que la entidad, que la autoridad entrante conozca las cosas que tienen que hacerse, los pendientes, como diría yo, es decir, aquellos asuntos urgentes que tienen que resolverse. Esto es importante. No es porque es para el bien de la gente, para el beneficio de la gente. Hay cuestiones que tienen alertas, ¿no es cierto? Cartas fianzas que están por vencer, por ejemplo, ¿no es cierto? Pagos que tienen que realizarse porque nos incurrimos en mora y de repente tenemos que pagar más, ¿no? Determinadas diligencias judiciales que son importantes apersonarse porque los plazos si se vencen, pues hay problemas, etcétera. Cuestiones que son de ese tipo, porque la autoridad local a las 00:01 segundo horas del año 2019 asume la gestión y tiene que tener la información clara para que pueda gestionar. Es un elemento importante y tenemos que tenerlo presente a la hora de hacer el proceso de transferencia. Bueno, el artículo 8º nos señala que la Contraloría General de la República emitirá las directivas del caso para regular de manera específica este proceso de transferencia, y esto es lo que vamos a revisar a continuación. Muy bien. Además, las autoridades reelectas tienen un tratamiento especial, ¿no es cierto? Son autoridades que se van a quedar, son autoridades que no van a salir, pero que sin embargo deben de hacer de conocimiento de la ciudadanía del correspondiente informe de rendición de cuentas y transferencia, y también ese informe debe ser sustentado ante el Consejo Regional o ante el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, a fin que esto sea de conocimiento de la máxima autoridad en el caso de ambas instituciones, de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y ese informe de rendición de cuentas, ¿no es cierto?, tiene que hacerse dentro de los 10 días hábiles de iniciado su mandato, así como presentarse o remitirse a la Contraloría General de la República. Muy bien. El artículo 10 es una novedad, ¿no es cierto?, y es un elemento que era importantísimo. El incumplimiento de la ley, de esta ley 30.024, ¿no?, así como los actos u omisiones, ¿no?, de las autoridades, funcionarios y servidores de gobiernos regionales o municipales orientados a ocultar información, impedir o entorpecer la labor de la Comisión de Transferencia, serán hechos de conocimiento, ¿no es cierto?, de la Contraloría y del Ministerio
público. Y esto de conformidad con las competencias y atribuciones que han sido conferidas en la ley. Y, ojo, esto para identificarse y determinarse la responsabilidad a que hubiera lugar según lo establecido en el título 18, capítulo 2 del Código Penal, porque, damas y caballeros, y esto es importante decirlo, es un delito, ojo, porque ya hemos dicho que es de interés público el proceso de transferencia, es un delito este incumplimiento, son delitos los actos o omisiones destinados a ocultar información, impedir o entorpecer la labor de la comisión de transferencia. Y esto hay que tenerlo presente, queridos amigos y amigas. Muy bien. Y luego, esta es la ley 30.024, que es la primera, la que regula propiamente el proceso de transferencia. Y después nos vamos a la ley 30.693, que es la ley de presupuesto del año 2018. En esta ley de presupuesto, nosotros tenemos este artículo que de repente es un poquito complicado leerlo, no se va a poder ver bien, pero acá ya estamos preparados. Nos tiene 3 párrafos este artículo, que es la 115ª disposición complementaria de la ley de presupuesto del sector público, que es la ley 30.693. Aquí se dispone que con la finalidad de asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos, ¿no?, en el marco del proceso de transferencia a la gestión administrativa, que debe realizarse a partir del primer semestre de este año, o sea, ahorita ya las entidades deben haber remitido todas el informe preliminar, que se tuvo que hacer ahora en julio, el 27 de julio, ¿no es cierto? Tienen que haber remitido el informe preliminar y ahorita ya están preparando el informe, ¿no es cierto?, para que pueda ser el informe de transferencia de gestión y rendición de cuentas, que debe ser presentado a la comisión de transferencia. Ojo, entonces tienen que hacer las acciones preparativas, ¿no es cierto?, de la transferencia, recopilando la información, identificando las recomendaciones a la nueva administración y preparando el informe de gestión, entre otros. Nos dice, en lo que corresponde al gasto de inversiones, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales deben identificar de manera adecuada, ojito, ojito, la cartera de inversiones a transferirse. Y esto supone también que haya al interior de cada entidad, sea gobierno regional o sea gobierno local, el grupo de trabajo sea enriquecido, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes van a ver el tema de la cartera de inversiones? Bueno, la OPMI puede ser un actor importante. Esta OPMI, el ex-OPI, ¿no es cierto?, es la que mira la cartera de inversiones, sí, pero respecto al estado situacional de la ejecución, ¿no es cierto?, también debería estar la gerencia de infraestructura, ¿no es cierto?, o de servicios, ¿no es cierto?, la de servicios a la ciudad, qué sé yo, dependiendo la municipalidad, la configuración orgánica, para que puedan brindar la información que se requiera y que se solicita en el marco del proceso de transferencia. Entonces, otro tema importante es que se señale, que se presente, se identifiquen las obligaciones y cuentas por pagar, que es un elemento importante en este proceso, y además la obligatoriedad de continuar con la ejecución de los proyectos de inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, las famosas OAR, ¿no es cierto? Y OAR, ¿no es cierto? Esas IOAR es el término que le han inventado el sistema Invierte Perú, ¿no es cierto? Que son eso, ¿no? Las inversiones de optimización, de ampliación, de reposición y de rehabilitación, IOAR, ¿no es cierto? Entonces tenemos el estado situacional de los proyectos en ejecución, proyectos de inversión en ejecución y las IOAR. Y además estaríamos hablando de los cronogramas establecidos para su ejecución y en su caso también los cronogramas de pago. Además, tanto la inversión pública, las obligaciones deben estar orientadas a lo que se conoce como el cierre de brechas y estar vinculadas en sintonía
con los planes de desarrollo concertado, ya sea regional o local, así como el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, básicamente en los estándares de la provisión de los servicios que se desprenden de las políticas públicas nacionales y que se traslucen en los famosos programas presupuestales. Esto, por favor, hay que tenerlo bien claro. Entonces, aquí no solamente es un tema, y eso es una marca, una diferencia sustancial con lo que hemos visto en anteriores procesos de transferencia. No se trata de papelitos a bodites, es decir, cuántos documentos te dejo. Se trata también de mirar científicamente, ¿no es cierto? Es decir, con evidencias, con pruebas, qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha transformado la realidad, qué tanto se ha mejorado. Entonces, ese es un elemento que es importantísimo a la hora de actuar. Muy bien, luego tenemos que en el marco de la ejecución de las acciones preparatorias, ¿no es cierto?, la Contraloría brindará asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, bueno, en buena hora. No sé si están sintiendo ustedes la asistencia técnica, bueno, pero para eso estamos nosotros también, desde esta tribuna, ¿no es cierto?, para ayudar un poquito a esclarecer algunos temas que tienen que ver con el proceso de transferencia. Muy bien. Y luego tenemos esto, que es la directiva, la 008, ¿no?, que ustedes ven en pantalla, de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que fue aprobada por resolución de Contraloría 348-2018-CG. Entonces, acá hay un elemento que es importante, que es necesario. Entonces, que hay que ver que el marco legal que organiza el proceso de transferencia está dado por 3 normas, ¿no?, las cuales son, como ya hemos revisado, la ley 30.204, que es la ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales. Tenemos también la ley 30.693, que es la ley de presupuesto del año 2018, y tenemos la directiva 008-2018, que es la norma que regula la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, aprobada por resolución de Contraloría 348-2018-CG. Muy bien. Vamos a entrar entonces a ver un poquito en detalle desde la perspectiva de la directiva cuál es el objetivo del proceso de transferencia. Estas vistas son bien importantes. Yo les rogaría que ustedes presten atención, queridos amigos y amigas. Este es un tema muy importante para avanzar. Entonces, aquí tendríamos que ver lo siguiente. El objetivo del proceso es garantizar la continuidad y la fluidez de los servicios públicos que están a cargo de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Es un tema importante, es un tema que tiene que verse con claridad. Y garantizar la continuidad y garantizar la fluidez significa ser eficiente, ser efectivo y ser oportuno. Entonces, en este sentido, es importante que estas 3 medidas del desempeño, que es así como se llaman, ¿no es cierto?, tenerlas presentes. La efectividad, ¿qué significa? Hacer lo que se ha planeado, ¿no es cierto? La eficiencia, hacer lo que se ha planeado y lograr los resultados previstos. Oportuno, ¿qué significa? Just in time, ¿no es cierto?, justo a tiempo. Y eficiente significa combinar de la mejor manera posible los insumos para la mayor cantidad de provisión de bienes y servicios. Estamos hablando de productividad y es un tema clave en la hora actual. La directiva 008-2018 entonces regula 3 cosas que son importantes. O los precisa o desarrolla lo establecido en la ley. Los procesos y plazos del proceso de transferencia, la información y la documentación que va a ser recabada y que va a ser validada en el proceso de transferencia, así como las obligaciones y responsabilidades de los entes del caso. Muy bien. Entonces, aquí es importante tener en cuenta
tener en cuenta que en este caso el proceso de transferencia tiene, en nuestro caso en el Perú, tiene tres actores importantes, no dos en realidad diríamos, sino tres actores importantes. Bueno, aquí estoy recibiendo algunas preguntas de parte de ustedes, yo les agradezco, sé que están ustedes detrás, bueno, aquí si ustedes vieran, estoy en un estudio muy bonito, Desarrollo Global cada vez está haciendo las cosas mejor, esto es un tema importante. Tenemos nosotros pues aquí una pantallita donde yo estoy viendo algunas cosas y autoridades reelectas, ni el gobernador regional ni el alcalde es reelecto. Sí, así es. Pero en la norma se pone en ese caso, estamos haciendo una referencia a la disposición, en este caso establecida en la ley 30.024, pero la otra pregunta que nos plantea, gracias Ángel Ernesto, la otra pregunta que nos plantea Carlos Antonio es, doctor Julio, hola Carlos, ¿qué pasa si en el proceso de transferencia no consideran la información de algunas obras u otro tipo de información posteriormente en el inicio de la nueva gestión se vete dicha omisión? ¿Debe ser reportado dicho evento? ¿Genera algún tipo de responsabilidad? Gracias por su respuesta. Bueno, si no se ha reportado la información, esa es responsabilidad de la autoridad saliente. Ojo, recuerden ustedes que la omisión en la presentación de información que es exigida, esa responsabilidad puede acarrear inclusive responsabilidad penal. Acá hay un principio de buena fe, ¿no? De presunción de veracidad que ordena la actuación del derecho administrativo, ¿no? Que está regulado, está previsto en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? Entonces yo voy a confiar en lo que la autoridad me señala. Si yo en el proceso de transferencia me doy cuenta, porque también no pueden ser novatos los que van a ser representantes de la autoridad electa, pues tiene que ser gente que conozca la actuación pública, no vamos a poner pues una persona que no es ducha en el tema, tiene que tener un ojo clínico, ¿no? Porque esto es fácil mirar, el banco de proyectos, hay información que está disponible, el Ministerio de Economía ha ayudado mucho a que esta información sea transparente. Tal vez el Ministerio de Economía debe ser un poquito más transparente, inclusive a nivel de sus opiniones técnicas, ¿no es cierto? Las opiniones de presupuesto público, las opiniones de inversiones deberían también hacerse públicas, como lo hace Servir, como lo hace OCE, ¿no es cierto?, para que la gente tenga una predictibilidad y una predecibilidad de la actuación de los procedimientos de la administración pública, ¿no? Eso no tiene nada de malo y eso debería ser, pero bueno, en esa dirección el Ministerio de Economía ya ha dado un paso fundamental, ¿no es cierto?, y mirar un poquito cómo van la inversión pública en términos de proyectos, en términos de las fases del proceso de inversión pública, preinversión, inversión o posinversión, ¿no es cierto? Y eso se puede ver. Entonces habría que ver, ahí habría que hacer un tándem. Lo importante es esto, pero si se ha omitido, eso es exclusiva responsabilidad de la autoridad saliente. Si ustedes lo detectan en el proceso de transferencia, en observaciones, pongan ustedes, no figura información sobre tal proyecto y con eso está subsanado. Ustedes no serían tampoco responsables de esa omisión, porque quien está obligado a presentar la información que se exige en el proceso de transferencia es la autoridad saliente. Ahora, Carlos Manuel, y si el dinero ya está depositado, no realizan la obra, ¿cómo queda como pendiente? Bueno, acá hay varios supuestos, ¿no? Si el dinero ya está depositado, yo debería entender si ya hubo la transferencia, ¿no es cierto? De repente es una obra que está siendo financiada con presupuesto que viene del nivel nacional. Bueno, si está transferido, la cuestión es que, bueno, ¿y eso está comprometido? ¿Esos recursos están comprometidos o no están comprometidos? ¿Se ha devengado o no se ha devengado? Si solamente está comprometido, bueno, esos recursos se pierden. Si vienen del gobierno nacional, eventualmente, que son recursos ordinarios, eventualmente tendrán que ser revertidos, salvo que haya un cronograma de pagos y contra el cronograma de pagos ustedes puedan devengar, que es una salida que está regulada en la directiva de tesorería. Bueno, eso podría ser. Pero hay varios supuestos en este caso, Carlos Manuel. Ustedes saben que yo puedo tener dinero en el banco, claro, para la obra, pero evidentemente, pues, si no he contratado al contratista, ¿cómo voy a ejecutar los recursos, no es cierto?
Entonces hay una concatenación de acciones que se tienen que hacer. Evidentemente también si estamos en la fase de preinversión, donde hay estudios y tenemos la plata también para ejecutar la obra, bueno, la fase de preinversión tiene que terminar, tenemos que tener el proyecto, o en la fase de inversión misma tenemos que tener el expediente técnico, que ahí están los estudios de ingeniería, luego el expediente definitivo en su caso, según sea la complejidad de la obra, para luego pasar a la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver los casos específicos, pero ahí se requiere gente que conozca el tema. Por favor, no vayan a cometer error, ¿no? El proceso de transferencia, yo soy abogado, ¿no? Pero el proceso de transferencia no es solamente legal y ver los papeles y la ordenanza y todo, ¿no? El proceso de transferencia exige mucho ojo administrativo, un ojo de conocer los documentos de gestión, pero también un ojo de conocer la dinámica propia de la gestión pública, cómo se interactúan, eso que el CEPLAN ha dado en llamar sistemas administrativos transversales, ¿no es cierto? En la inversión pública hay procesos logísticos, ¿no es cierto? Contratación de consultorías para elaboración del expediente técnico, el tema hay procesos de administración financiera, ¿no? Por ejemplo, el tema de las liquidaciones, de los pagos, de los devengados. Entonces, ese es un tema que tenemos que mirar claramente. Así, con los cortes que hay en su exposición no se ve ni se escucha fluido. Y si hablamos de mega, tengo 30 megas a más. Ruth, espero que se haya solucionado tu tema, pero también tengo la indicación aquí de Desarrollo Global, que está brindando esta conferencia de manera gratuita, que también esto está siendo grabado, ¿no es cierto? Y esto lo van a subir completa esta conferencia al aula virtual de aquí de Desarrollo Global, que es abierta y que cualquier persona en cualquier parte del Perú va a poder ver este video no solamente una vez, sino todas las veces que quieran hasta que se queden dormidos. Mentira. Van a poder verlo, van a poder revisar esto, así que no hay ningún problema. Ustedes pueden revisar esta información y es muy importante. Miguel nos dice que en Huánuco el internet no tiene inconvenientes, está todo perfecto. Moisés también nos confirma que todo está con normalidad. Mary, estimados, bueno, ahí están verificándose. Bueno, Carlos Antonio dice claro y preciso hasta el momento, así que vamos avanzando, queridos amigos y amigas. Gracias, Marilodía, Ray Antonio Saturnino, Alan, Alicia Araceli, Cristian Humberto, Jack Meyer, Ruth, John Ever, Mercedes, Alan, Juan Luis también está presentándose y estamos avanzando en este tema. Muy bien. Seguimos en esto y quería mencionarles a ustedes que hay 3 actores, como hemos podido mirar aquí en la transparencia. Está la autoridad saliente, la autoridad entrante y la ciudadanía, pues es a ella la que vamos a rendir cuentas. La autoridad saliente es la que informa, la autoridad entrante es la que conoce, es la que se entera, es la que recibe la información que vamos a utilizar. Muy bien. El proceso de transferencia es un elemento importante. Estamos ya en el campo de la directiva 008-2018-CG. El proceso de transferencia se informa de los resultados de la gestión. Esto es, en concreto, la rendición de cuentas, los resultados de la gestión. El cumplimiento de la misión de la entidad es un elemento importante. La misión, cuál es el rol, cuál es el papel. Aquí hay que tener mucha claridad en lo que son las funciones sustantivas, ¿no? Las funciones sustantivas de la entidad, ¿no es cierto? ¿Para qué están los gobiernos regionales? ¿Para qué están las municipalidades? Entonces, en ese sentido, habrá que ver esto, las funciones sustantivas. Este concepto, funciones sustantivas, está regulado por la Secretaría de Gestión Pública. Hay una guía de la evaluación del ROF que nos dice claramente qué cosas son las funciones sustantivas, para qué ha sido creada la entidad. ¿Cuáles son las responsabilidades, ¿no?, legales que corresponden al mandato, ¿no es cierto?, legal que tiene la entidad? Y en ese sentido, pues de lo que estamos hablando es que hay que tener bien clara para qué está. Entonces, en el caso de gobiernos locales, nosotros vamos a revisar la ley orgánica de municipalidades, ahí están las funciones compartidas exclusivas, sobre todo las exclusivas, sea provincial o sea distrital, y en el caso de gobiernos regionales revisaremos la ley orgánica de gobiernos regionales para mirar un poquito, encontrar cuál es el mandato de la institución.
Además, yo le sugeriría, para hacerlo más sencillo esto, revisar la ley de bases del proceso de descentralización, la famosa LBD, la ley 27783, que claramente lo dice digamos, cuáles son los mandatos de los 3 niveles de gobierno. Entonces, la misión es un tema importante. Luego, el enfoque en el cierre de brechas. ¿Cómo llegamos? ¿Cuál fue el estado situacional en salud, en educación, en saneamiento, en medio ambiente, ¿no es cierto?, en la situación social, y cómo estamos dejando ese territorio? Si hablamos de gobierno regional, ¿cómo estamos dejando el departamento? ¿Cómo estamos dejando Arequipa? ¿Cómo estamos dejando Piura? ¿Cómo estamos dejando Junín? ¿Cómo estamos dejando Puno? ¿Cómo estamos dejando Cayali? ¿Cómo estamos dejando todo nuestro departamento? En el caso de la provincia o en el caso del distrito, de igual manera. ¿Qué brechas estamos cerrando? ¿Y cuál es el estado de los servicios, ¿no es cierto?, municipales, o el estado de los servicios regionales, los servicios y programas sociales también, y los asuntos de prioritaria atención? Entonces, esto es un elemento importante a considerar. Si ustedes quieren mirar en resumen qué cosa es lo que generamos, qué producimos en el proceso de transferencia, pues eso es lo que producimos. El informe de resultado de la gestión. ¿Cuál ha sido nuestra misión? Las brechas, los servicios y los asuntos que estén pendientes. Entonces, tenemos en realidad, de acuerdo a la directiva, 2 tipos de transferencias, ¿no es cierto? Tenemos la transferencia normal, la que se hace, digamos, de manera cotidiana, es decir, al terminar un mandato, en el caso de los gobiernos locales es de 4 años, ¿no es cierto? Al terminar un mandato se hace la transferencia, en el caso de los gobiernos regionales igual, 4 años, y se produce el término de una gestión y el inicio de otra gestión. Eso es lo normal. Lo accidental es cuando se produce una transferencia, digamos, un poquito forzada, cuando se produce el proceso de revocatoria, que es al tercer año, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos tener la transferencia de la gestión administrativa por término de gestión y la transferencia de la gestión administrativa por revocatoria, ¿no es cierto? Son 2 supuestos. Para efectos de este curso, para no ser lo complicado, que tiene siempre la misma lógica, vamos a ver la transferencia del proceso por el término de gestión, ¿no es cierto? Entonces tenemos, damas y caballeros, atención, apuntemos, tenemos 3 etapas. La etapa de acciones preparatorias, que ya venció, ¿no? La etapa de acciones preparatorias ha vencido ahorita nomás, en julio, ¿no es cierto? Y ahorita, ya en esta nueva fase, estamos en la etapa ya calentando motores para ir al proceso de transferencia per se, ¿no es cierto?, con la comisión de transferencia. Bueno, la comisión de transferencias solamente va a poder ocurrir cuando tengamos autoridades proclamadas, es decir, después de las elecciones, después que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo y comenzamos a tener las autoridades elegidas, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿no es cierto?, que hay un acto formal llamado de proclamación. Una vez proclamadas, tenemos que comenzar a convocar, ya vamos a ver el procedimiento específico, a la comisión de transferencia. Entonces tenemos 3 etapas, vamos a revisarlas rápidamente. La etapa de acciones preparatorias, que es la primera etapa, que es una etapa que tiene 2 entregables, 2 productos, ¿no es cierto? El primer producto es el reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia de gestión, ¿no? Ese es uno. Y el segundo es el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia de gestión. El reporte actualizado, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas y transferencia de gestión, este reporte es el que estamos preparando, ¿no es cierto? Y que tenemos que estar listos, tenemos que tenerlo listo cuando se conforme, cuando se constituya la comisión de transferencia. Entonces, ya hemos hecho el reporte preliminar, que era un reporte light, era un reporte más sencillo, no tan enjundioso como lo es el reporte actualizado. En este sentido, tenemos que trabajar
tenemos que hilar fino. Hacer los reportes, queridos amigos y amigas, los que están trabajando en gobiernos regionales y gobiernos locales, también nos ayuda a tener una especie de lista de chequeo para ordenar, para organizar, para evitar alguna, digamos, extravío de algún papel, ¿no es cierto?, ubicarlos de tal manera que también podamos tener saneada la información y completa, ¿no es cierto?, los expedientes que tenemos que presentar para el proceso de transferencia. Ya les voy a contar algunos tips que hay que hacer aquí para tener más seguridad y que este proceso vaya con buen pie. Ya les voy a contar algunos consejillos prácticos que no están ni en la directiva, no están en la ley, sino surgen de la actuación, del mundo diario, de estar en combate en el día a día. Ya se los voy a contar para que ustedes, si son miembros de una comisión de transferencia o de un grupo de trabajo, les va a encantar, porque eso también los va a ayudar a que hagan las cosas bien y no se generen, sobre todo, responsabilidades. Entonces, nosotros tenemos también la segunda etapa, que es la etapa de transferencia de la gestión. En este caso, esta etapa de transferencia de la gestión es ya con la comisión de transferencia, y de lo que se trata es de tener el informe de rendición de cuentas y transferencia, ¿no es cierto?, que se hace sobre la base del reporte actualizado de rendición de cuentas y el acta de transferencia que debe ser suscrita por todos los miembros de la comisión. Y en la etapa de cierre de la gestión, que culmina el 31 de diciembre, se hará el acta complementaria de gestión, que es, si se quiere, el último instrumento de este proceso. Muy bien, bueno, esta es la revocatoria, vamos a pasarlo. Y vamos a concentrarnos en el numeral 5 de la directiva 008, que tiene que ver con el proceso de transferencia por el término regular del periodo de gestión. Entonces, aquí vemos cómo se desagrega esta etapa, ¿no es cierto?, este proceso, y tenemos este cuadro que es magnífico, este cuadro que ha sido elaborado por la Contraloría General de la República, y que es muy interesante, ¿no es cierto? Lo bonito de este cuadro es que nos informa sobre los pasos que hay que seguir, pero además sobre los plazos, que es importante, ¿no? Esta etapa ya terminó, ¿no? Ya terminó, ¿no? Y en realidad hasta el punto 5 ya terminó, y ahorita nos encontramos en la actividad 6, pero ahí vamos viéndolo, ¿no? La primera fase, digamos, de esta etapa, o la primera actividad, para hablar con propiedad, fue la de la conformación del grupo de trabajo, ¿no es cierto? Se habla de la comisión de transferencia, pero hay un grupo muy activo que está funcionando ya desde el inicio del año, que es el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo tiene a su cargo varias cosas, pero el grupo de trabajo se constituía, se conformaba hasta el quinto día hábil, ¿no es cierto?, del año electoral, es decir, quinto día hábil de este año. Luego se convocaba a instalación e instalaba el grupo de trabajo. Eso era hasta el segundo día hábil de conformado grupo de trabajo. O sea, conformado grupo de trabajo 2 días hábiles, se instalaba el grupo de trabajo. Luego se procedía a la recopilación de la información para elaborar el reporte preliminar, ¿no es cierto?, del proceso de rendición de cuentas y de transferencia. Entonces, eso se iba a hacer, se había debido realizar en el primer semestre del último año de periodo de gestión. O sea, ¿cuándo venció el primer semestre? En julio, ¿no es cierto? 4. Se tenía que revisar y suscribir el reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia, y esto tenía que hacerse a más tardar hasta el 10º día hábil del mes de julio pasado, ¿no es cierto?, del mes pasado, hasta el 10º día hábil. Luego, quinto paso, tenía que remitirse y publicarse el reporte preliminar de rendición de cuentas, y la remisión, ¿a quién? A la Contraloría General de la República por correo electrónico, tenía que ser hecha hasta el quinto día hábil posterior a la suscripción del reporte preliminar, y la publicación tenía que realizarse hasta el quinto día hábil de su suscripción. Y cuando estamos hablando de publicación,
estamos hablando de levantarlo, de colocarlo en la página web, en el portal web de la institución. Entonces, aquí, estas 5 actividades nos dan un entregable que están viendo ustedes en la parte inferior de sus páginas, que es el famoso reporte preliminar de rendición de cuentas. Ustedes quieren ver el reporte preliminar, se los voy a mostrar. Acá tengo otro archivo donde ustedes pueden ver. El archivo está, vamos a ver. Acá está la directiva, ¿no es cierto? No sé si la ven. Y el reporte preliminar, ustedes lo pueden ver. El acta de instalación del grupo de trabajo. Ahí ustedes lo van a ver, el acta de instalación del grupo de trabajo, que es esta de acá. Luego ven ustedes el acta de conformación e instalación de la comisión de transferencia, que es esta de aquí. Bien bonito, ¿no? Ya está todo bien puesto. En la ciudad de Arequipa, a los 15 días de, etcétera. Entonces tenemos aquí, como ustedes ven, el acta de instalación que está en el anexo 2. El acta de conformación e instalación que está en el anexo 3. ¿Ok? Luego tienen el informe de rendición de cuentas de transferencia. Bueno, este ya lo vamos a hablar en un ratito. No lo quiero todavía tocar. Y tienen aquí los formatos, ¿no? Los formatos para decir el estado situacional, que es un poco el resumen ejecutivo. Esta es parte del informe, ¿no es cierto? Y aquí tienen el acta de transferencia, el acta complementario de transferencia, y este es el reporte preliminar, ¿no es cierto? Este es el reporte preliminar de rendición de cuentas al cual me refería, ¿no? Donde ustedes van a hacer una especie de lista de chequeo. En realidad no es tan complicado, una lista de chequeo, donde van a señalar si tienen o no tienen el documento, ¿no? Cuenta con una documentación sustentatoria de las habilitaciones de partida de gasto en la 2111, que es, como ustedes saben, pues es conocido por todos, el tema de remuneraciones. Ha habido habilitación, ¿no es cierto? Entonces tienes que decir no aplica o se aplica, cuáles son las observaciones, y a la mano derecha se coloca la base legal. Dicho sea de paso, están prohibidas habilitaciones en la 1, así que si nosotros decimos que ha habido habilitaciones, bueno, tiene que tener una fundada razón para ello. Tengo cuidado nomás porque estas preguntas siempre vienen con sus vericuetos. Entonces, bueno, quería que ustedes vieran el informe preliminar. Esto se supone, queridos amigos y amigas, esto lo han hecho todas, en todo el Perú. Eso ya se remitió a la Contraloría General de la República, es un informe light. Tienes que poner sí, no, nada más. ¿Cuáles son las observaciones? Sí, no. Por ejemplo, ¿cuenta con documentación sustentatoria, convenios, esto? Sí o no. ¿Cuenta con un estado de los procesos de contratación en trámite y ejecución, incluyendo tal? Sí, no. Prácticamente esto, ojo, tiene carácter de declaración jurada. Y aquí va mi primer consejo práctico, queridos amigos. Yo soy miembro del grupo de trabajo. Yo no trabajo de estas áreas, porque esta es información que tiene que ser producida por varias áreas. Hago mi requerimiento. Por ejemplo, si digo esto de acá, a ver, cuenta con documentación sustentatoria de habilitaciones de partida de gasto en la 211, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a mis amigos de presupuesto, que son los responsables de las modificaciones presupuestarias, y hacerles esa pregunta, ¿no es cierto? Y que me fundamente la pregunta. Entonces, el grupo de trabajo enviará los memos, ¿no es cierto? Ha debido enviar los memos porque estamos hablando en pasado, esto ya se hizo, ¿no es cierto? Enviará los memos para que las oficinas que son responsables del sistema administrativo me digan sí, me digan no y me den la documentación que sustente su dicho.
¿sí o no? Firmado por responsable. Entonces, yo, miembro del grupo de trabajo, tengo un respaldo. ¿Cuál es mi respaldo? Mi respaldo es precisamente el documento por el cual el responsable de la oficina me da cuenta del estado. Lo que no puede pasar, ojo, y esto pasa en las mejores familias, es que piden así nomás, se lo dan a la mano y yo pongo sí, no, sí, no. Al final los que firman el acta son los responsables de la información que tienen. Entonces, todavía lo podemos corregir. Hemos enviado el acta preliminar. El acta, que es la más importante, es el acta final o el acta del informe de rendición de cuentas y de transferencia. Ese informe tiene que tener esta metodología. Es decir, el grupo de trabajo solicita la información del caso a las oficinas pertinentes, las oficinas conmemorando y con el documento sustentatorio y diciendo sí, no, etcétera, lo remite al grupo de trabajo. El grupo de trabajo consigna sí o no, dice la información, señala la información que está pidiendo el proceso de transferencia según memo tal. Entonces, así también se desvirtúa la responsabilidad que pudiera haber de parte de lo que es de lo que sería la administración local. Entonces, aquí hay un elemento muy importante a considerar, queridos amigos, que surge en la práctica, pero es importante. También los miembros del grupo de trabajo tienen que tener los candados del caso para que todo surja y fluya con la debida normalidad. Entonces, ahí hay que considerarlo. Muy bien. Regresamos a la transparencia y seguimos con el tema. Entonces, aquí veíamos muy bonito, muy ordenadito, ¿no es cierto? Las seis actividades que forman parte de este proceso de acciones preparatorias. Pero luego, entonces, bueno, aquí un poquito describimos lo que ya hemos hablado, ¿no? Se hace por escrito la convocatoria de la conformación. Hasta el segundo día hábil se designa el responsable del grupo de trabajo. Esto lo tiene que hacer la autoridad saliente. Hasta el quinto día hábil se conforma el grupo de trabajo y el producto es el oficio, el documento o la resolución de la entidad saliente sobre la designación del responsable y del grupo de trabajo, ¿no es cierto? Esto lo dice la Contraloría General de la República en el numeral 5.1.1.1, conformación del grupo de trabajo de la Directiva 008-2018 CG-GTN. Además, aquí está el otro elemento, la convocatoria e instalación del grupo de trabajo, que es el otro tema, ¿no? Donde tenemos un responsable y también tenemos los plazos del caso, y en este caso el producto es el documento por el cual se convoca para la instalación y el acta de instalación del grupo de trabajo, con lo cual estaríamos ya en los dos supuestos. Evidentemente aquí, bueno, esto se asimila a un proceso de control, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas y evidenciarlas. Esto que hemos convocado será el documento en el cual se convoca y que hemos instalado será el acta de instalación. Muy bien, pasamos luego a las actividades que se tienen que hacer para el reporte preliminar. Esto lo voy a hacer rápido porque vamos a ver el informe ya, el informe el de rendición de cuentas. Aquí se hace el primer semestre, como ya lo habíamos dicho, se recopila información. Hasta el 10º día hábil de julio se revisará y suscribirá el reporte, ¿no? Por parte de la autoridad saliente. Ojo, esto lo hace la autoridad saliente. Y hasta el 5º día posterior de suscrito ese reporte, la autoridad saliente lo debe remitir a la Contraloría General de la República y publicarlo en el portal correspondiente, ese reporte preliminar. Entonces, ahí tenemos como productos el reporte preliminar del proceso de rendición de cuentas y transferencia, la remisión y la publicación de ese reporte. Entonces tenemos también una línea de tiempo de actividades para esto del reporte actualizado de rendición de cuentas y de transferencia, ¿no es cierto?
Acá tenemos del 1 de julio a último día, mes anterior a la proclamación, tenemos que recopilar la información y elaborar el reporte de actualización. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a ver el reporte de actualización, vamos a mirarlo un poquito detenidamente para poder ver algunos temas, algunos tips también que están asociados a esto. La autoridad saliente, hasta un día antes de la instalación de la comisión, revisará y suscribirá el reporte actualizado. O sea, hay tiempo para elaborar el reporte actualizado hasta el último día del mes anterior a la proclamación, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que trabajar, alquilar fino, porque ya viene ese elemento que es importante. Muy bien, entonces el entregable en este caso será el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia. Lo que viene ahora, y es donde estamos abocados, muchos gobiernos locales, muchos gobiernos regionales, es a la etapa de transferencia a la gestión. Esta etapa de transferencia también tiene 6 pasos, 6 actividades que la vamos a mencionar en este caso, ¿no es cierto? El primero es la convocatoria para el acta de conformación de la comisión de transferencia. Es lo primero. Esto es hasta el 5º día posterior a la proclamación de autoridades electas, ¿no? O sea, proclamar autoridad electa, tenemos 5 días posteriores para que ésta se inicie. Luego tenemos el acta de conformación e instalación, que es casi lo mismo que el grupo de trabajo. Luego tenemos como tercera etapa la de verificación del reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia, que es hasta el primer día hábil antes de suscribir el acta de transferencia. Luego se hará la emisión y suscripción del informe de rendición de cuentas y transferencia, que es hasta el primer día hábil anterior a suscribir el acta de transferencia. Luego se suscribe el acta de transferencia hasta el segundo día hábil anterior a la instalación de la autoridad electa, o sea, esto estará haciéndose el 29 de diciembre, ¿no es cierto? Y sexto lugar, la remisión y publicación del informe de rendición de cuentas y el acta de transferencia se tiene que hacer a la Contraloría entre los 15 días hábiles posteriores a la suscripción y la publicación hasta el 15 día de asumido el cargo. Entonces tenemos 2 entregables en esta etapa de transferencia y gestión: el informe de rendición de cuentas y transferencia, y tenemos el acta de transferencia. Muy bien, entonces tenemos el grupo de trabajo más el equipo revisor y la comisión de transferencia. Muy bien, luego tenemos, como esos eran los actores, los actos de la comisión de transferencia, bueno, reciben el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia. Ese reporte actualizado, ¿quién lo ha hecho? El grupo de trabajo. Además, la comisión de transferencia, esto ya lo decía, pero aquí para que ustedes lo remachen, tenemos el plan de trabajo. Es decir, el plan de trabajo es el instrumento organizador de lo que es la gestión. Y, sí, ¿qué me dice? ¿Y tiempo? Ya, un momentito. Y luego acordamos la ampliación del número de miembros, de ser el caso, ya les he mencionado que es importante en municipalidades provinciales, sobre todo donde pueden haber algunos OPDs, tienen por ejemplo un SAT, ¿no? Un servicio de administración tributaria, tienen alguna empresa municipal, ahí tendrá que hacerse las subcomisiones de transferencia, eso es importante, eso es ideal, para que haya un conocimiento del estado situacional de cómo se entrega la gestión, eso es importante. Todos los acuerdos tienen que ser, constar en actas, obviamente. Se puede acordar la ampliación de los miembros, ya les he mencionado que cuando se requieran subgrupos de trabajo, y se suscribirá el acta de conformación e instalación. Entonces, aquí el instrumento organizador de este proceso, el instrumento que nos va a decir qué se tiene que hacer, es el plan de trabajo de la comisión. Ojo, aquí no es que la autoridad saliente pueda hacer cualquier otra cosa, ¿no? Porque es la comisión, o que la autoridad entrante pueda hacer cualquier... No, tenemos que sujetarnos al plan de trabajo.
Entonces, la comisión entrante, yo quiero entrevistarme, yo no solamente me quiero mirar los papeles, yo también quiero mirar, quiero ver, quiero hacer una inspección, quiero de repente mirar el archivo, quiero mirar el patio de máquinas, ¿no? Esto, puedo hacerlo. Eso tiene que estar en el plan de trabajo. Ojo, eso es un instrumento importantísimo en esa dirección. Y lo otro que es importante también es que la información que recabe el grupo de trabajo tiene que ser remitida formalmente de las oficinas. ¿Para qué? Para que el grupo de trabajo también tenga un respaldo. ¿Quién lo envió? ¿No es cierto? Los sistemas tienen que responder por su actuación. Eso también va a dar tranquilidad a la comisión de transferencia, ¿no? En la comisión de transferencia los de casa no se preocupan, pero los que vienen de fuera, con justa razón también, lo conocen, pueden haber habido dinámicas un poco complicadas, lo cortés no quita lo valiente, es decirles, bueno señores, acá está el documento donde nos han enviado la información, acá están los instrumentos, ¿ok? Y eso es lo que pide la normativa. Ahora, el contenido, eso no es responsabilidad de la entidad. ¿Y por qué no es responsabilidad de la entidad? Bueno, ya yo les había mencionado por ahí. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi...? Acá está. Yo les había mencionado eso, pero he olvidado decirles dónde está. Acá está. Esta es una disposición muy interesante. Ya. En el anexo 1, si ustedes lo ven acá, en el anexo 1 de la directiva 008-2018, ¿no es cierto? Ustedes ven el tercer concepto, ¿no? Tienen el concepto de revocatoria, tienen el concepto de sistemas administrativos y tienen el concepto de validación. Cuando hablamos de validación, nos dice la Contraloría, estoy hablando aquí de la página 15 de El Peruano, dice, para los efectos de esta directiva, la validación está referida al acto de verificación de la existencia de la información y documentación que sustenta el informe de rendición de cuentas. O sea, la validación es la verificación de la existencia del documento. Entonces, balance general. ¿Dónde está el balance general? Acá está el balance general. Muy bien, está el documento perfecto. Dice la Contraloría, la validación no tiene como propósito determinar la legalidad o veracidad del contenido de los documentos y de la información que sustenta el informe. Es decir, yo, autoridad entrante, puedo saber que ha habido ciertos manejos turbios o de repente sospechosos en tales cuentas, pero si a mí me informan, me ponen, acá está el estado financiero, acá está, bueno, lo que me pide el proceso de transferencia es que me enseñen los documentos. Luego yo, ya en la gestión, haré mi control posterior, porque acá lo dice así, dice, la validación no tiene como propósito determinar la legalidad o veracidad del contenido de los documentos e información que sustenta el informe de rendición de cuentas de transferencia, lo que corresponde realizar a la autoridad entrante en una evaluación posterior de considerarlo. Entonces, eso también es un tema importante. Siempre las autoridades entrantes, una vez en el ejercicio, eso es parte de lo que tienen que hacer los primeros 100 días de gobierno. Me gustaría ver de repente con desarrollo global, vamos a dar una charlita muy rápida de qué cosa hay que hacer los 100 primeros días de gobierno. Sería genial, pídanlo por favor, por allá por su conducto, por el chat, pídanlo por favor, para que pueda haber la posibilidad de tener esta experiencia. Pero el control posterior de la información, del contenido de la información, bueno, eso se hace a través de lo que es el control posterior, y eso ya en el marco de la autoridad entrante, ya el ejercicio. Entonces, queridos amigos y amigas, ya para terminar, la hora es tirana y ya estamos ya a punto de salir. Yo les agradezco muchísimo su atención. Ya ustedes pueden ver aquí, yo les he traído inclusive el detalle del informe de transferencia, que hay que verificarlo. Ya les he dado algunos tips importantes. Aquí estamos ya diciendo el último documento es el acta complementaria, y si ustedes quieren verlo,
el reporte preliminar, que va a ser luego el informe de transferencia a la gestión, ¿no es cierto?, tiene 3 estadios, 3 componentes. El resumen ejecutivo, el reporte de cumplimiento misional y el reporte del estado situacional de los sistemas administrativos, donde en el resumen ejecutivo ustedes van a tener que colocar el estado de la cartera de inversiones a transferir, ¿no es cierto?, que es un tema importante. Decimos que los proyectos tienen que terminar su ejecución, no es que los tengo que dejar ahí porque viene la autoridad pasada, tienen que terminar la ejecución, las obligaciones pendientes y cuentas por pagar, que es un segundo tema, que es una información contable, ¿no es cierto? El análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de inversión. Habrá que ver acá, por ejemplo, en el presupuesto de ingresos, no solamente lo maneja tesorería, ¿no es cierto? También tenemos que hablar con nuestros amigos del Servicio de Administración Tributaria o de la parte de rentas. Y las proyecciones de la situación económica, financiera y social, esto más bien lo podría hacer planeamiento, ¿no es cierto?, que es un elemento más importante, más estratégico, y la información agregada de personal del 2018. Ojo que la información de personal, la Contraloría está pidiendo la información de personal de todos independientemente de su vínculo contractual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando que pueden haber 276, están los contratados permanentes, están los que están regulados por 728, por ejemplo, que son los obreros, que los hay en gobiernos locales y también los hay en gobiernos regionales, y también lo que se conoce como los que están los contratados por locación de servicios. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes personajes, ojo, estamos olvidando la locación de servicios. Y la locación de servicios es un tema muy importante porque no lo maneja recursos humanos, lo maneja, en este caso, lo maneja el área de abastecimiento. Entonces, allí hay un elemento muy importante que tenemos que trabajar en esa dirección. De otro lado, en lo que corresponde al reporte de cumplimiento misional, tenemos 4 temas. La organización de la entidad, en este caso el ROF es un tema importante. El manual de organización y funciones, ojo también aquí, el manual de organización y funciones ya no se modifica por las normas que ha sacado Servir, en este caso la Autoridad de Servicio Civil. Los cambios que se tengan que hacer a los cargos, bueno, se tiene que elaborar el correspondiente perfil, ¿no es cierto? Y lo que estamos hablando, las entidades de tránsito tendrán que mostrar qué cosas han avanzado en el mapeo de puestos, en el mapeo de procesos, etcétera. Bueno, ese es un tema de organización. Las competencias y funciones. Acá tenemos que abrir el tema del estado situacional de todos los sectores, salud, educación, seguridad, etcétera. La ejecución del canon y sobrecanon, las rentas de aduanas, que es un tema importante, sobre todo por el destino de estos recursos. Las proyecciones de la situación financiera y social en los próximos 3 años, que es un elemento clave en este propósito. Los compromisos de inversión financieros, las contingencias asumidos en los próximos años. Además, también tendríamos que ver la gestión del capital humano, ¿no? Es un concepto interesante, ya hemos mejorado en relación a recursos humanos, pero todavía falta. Recursos humanos, primera revolución industrial. Capital humano sigue después como un factor de capital. Después se habla del potencial humano, pero ahora en el mundo se habla de talento humano. Tenemos que llegar al talento humano. Ya por lo menos la Contraloría salió de recursos humanos y se ha puesto en capital humano, pero faltan 2 estadios más. Esperemos que sea rápido. Bueno, los acuerdos en torno a la negociación colectiva, esto es un tema muy particular en el caso de gobiernos locales. Recuerden ustedes que el vacatio sentencie decretada por el Tribunal Constitucional en la resolución que declara la inconstitucionalidad de los artículos que prohibían la negociación sobre compensación económica en los procesos de colectivos de trabajo, en las negociaciones colectivas, bueno, han sido declarados inconstitucionales y ahora esa sentencia tiene efecto pleno porque ya venció el año del vacatio sentencie. Así que esos artículos son inconstitucionales y en consecuencia se puede negociar sobre compensaciones económicas. Además hay la contingencia que el decreto supremo habría sido derogado por reglamento de la Ley de Servicio Civil, la Ley 30.057, pero no hay que olvidar que el decreto supremo 070, que es el que regula las negociaciones colectivas en el ámbito de los gobiernos locales, tuvo fuerza de ley por una ley de presupuesto. En consecuencia, una norma que tiene fuerza de ley no puede ser derogado por decreto supremo. Bueno, eso es una discusión que tiene que mantenerse por ahí, pero evidentemente eso está en ciernes.
Lo que no está en ciernes y lo que no está en discusión es que la negociación colectiva no puede ser restrictiva y no puede circunscribirse a condiciones de trabajo. Y ojo que el convenio 151 habla de las condiciones laborales, las condiciones de la relación de trabajo. Y cuando hablamos de las condiciones laborales es diferente hablar de las condiciones de trabajo, que además, dicho sea de paso, tiene que ver con el proceso de seguridad y salud del empleo, que es una obligación del empleador, eso no se tiene que negociar. Es una obligación del empleador que hayan las mejores condiciones para que los trabajadores sean productivos y desempeñen eficientemente su tema. Bueno, hay mucho que decir sobre este tema, pero hay que tener en cuenta que ahí hay varias cositas que tenemos que mirar, sobre todo, por ejemplo, en aquellas municipalidades que hemos otorgado gratificaciones, por ejemplo, aguinaldos de julio y diciembre con sueldos completos por negociación colectiva. Ahí tendrán que blindar bien ese tema. Sí es posible, pero tienen que saber fundamentarlo, ojo, y eso hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar, ¿no es cierto? Ahí el fundamento legal es esto que acabo de mencionar, junto con otras normas que están vinculadas a gobiernos locales. La cuarta disposición complementaria y final de la ley 28411 es importantísima para estos efectos. Servir se olvida de la cuarta disposición, sino más bien cita la quinta disposición complementaria de la ley 28411, pero ahí hay todo un tema. A ver si luego en otra clase podamos tratar este tema que es muy importante. También la continuidad de los servicios, que son temas claves, los servicios locales, agua, el tema de los vasos de leche, todo lo demás, los contratos, sobre todo de agua, de luz, esos tienen que estar al día, y los conflictos sociales de ser el caso. Y finalmente, reporte situacional de los sistemas administrativos, ahí están todos, y también teníamos que ver allí, no solamente el tema de abastecimiento y contrataciones, sino ustedes ven que en el número 5 la Contraloría gentilmente ha colocado otros sistemas como parte del sistema de abastecimiento que no lo son, ¿no es cierto?, como el acervo documentario que los lleva, que el ente rector es el Archivo General de la Nación, AGN está ahí, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Bienes Nacionales, cuando vemos bienes inmuebles, ¿no es cierto?, que es un tema que también está ahí, que es otro sistema administrativo, no forma parte del sistema de abastecimiento, evidentemente, pero bueno, se ha colocado ahí. Entonces, tenemos esta información que es parte del proceso de transferencia y los roles y responsabilidades que ya hemos mencionado en esta clase, son los que ustedes ven ahí. La autoridad saliente conforma, convoca, instala el grupo de trabajo. Elabora y suscribe el reporte preliminar de lo que es la rendición de cuentas y la transferencia, también el reporte actualizado, que es el reporte final, y luego convoca, conforma e instala la comisión de transferencia, suscribe el acta de transferencia, el acta complementaria, el acta final, esa que se hace al cierre, y remite por vía electrónica el informe de rendición de cuentas, el acta de transferencia y el acta complementaria. Por su parte, ¿no es cierto? Por su parte, bueno, esto ya es un resumen, la autoridad electa designa a sus representantes para conformar el equipo revisor, ¿no es cierto? Solicita a la autoridad saliente le brinde las facilidades correspondientes, esto a través del plan de trabajo, ojo, valida la existencia de la información que sustenta los reportes. De repente me dicen, ¿tienes plan estratégico institucional? Le dan el plan estratégico institucional al PEI, pero puede ser que el PEI está desactualizado. El PEI no es hasta el 2019, sino es hasta el 2017. O sea, ya no tiene vigencia. Ustedes pueden decir en observaciones, el PEI solo es hasta 2018 o 2017, ¿no es cierto? Ha caducado. ¿No es cierto? Eso lo pueden hacer, pero validan que existe el documento. Está el documento. Ha caducado, dejan constancia de eso y no hay ningún problema. De lo que se trata es darle fluidez. Tampoco se trata aquí de decirle sí a todo y firmarlo todo. No estoy diciendo eso, sino que lo que tenemos que ver aquí es que el objetivo es construir un proceso cordial, un proceso armonioso, donde ambas partes se beneficien de un tránsito tranquilo, sin mayores sobresaltos, porque la vida continúa y tenemos que sacar adelante a nuestro país, que es lo más importante. Muy bien, queridos amigos y amigas,
Espero que les haya gustado este curso. Yo estoy muy contento de estar aquí en Desarrollo Global, muy contento que ustedes hayan participado. Aquí no me quiero ir sin antes contestar algunas preguntas. Carlos Antonio, buenas noches. Doctor, en caso existan empresas municipales, ¿debe estar presente el representante de dicha empresa o basta con la presencia del gerente municipal? Gracias. En el caso de las OPDs de empresas municipales y de algunos otros organismos, lo que se hace es una subcomisión de transferencia. ¿Estamos? Entonces, ya ustedes han visto, ya conversamos sobre eso, que podemos ampliar el número de miembros de la comisión. Entonces, podemos tener una subcomisión de trabajo que se encargue de acopiar la información y de validar la información que corresponda a esas empresas municipales, a esa empresa municipal, para que haya un proceso ordenado. Yo sugeriría eso también para no generar tanta complicación a la comisión de transferencia central, vamos a decirlo así. Saludos, Catherine Yolisa, ¿cómo estás? Desde Andahuaylas, Apurímac. Muchas gracias y espero que esto les haya servido, te haya servido, Catherine. Ángel Ernesto, autoridades reelectas. Bueno, ya estamos aquí. Muy bien. Y de cualquier manera, siempre estamos aquí a la orden. Espero que les haya gustado esta conferencia virtual. Por mi parte, me despido desde Lima, Perú, para todos ustedes. Ya nos veremos por allá. Y como siempre, a luchar por la justicia. Ya nos vemos.